Bienvenidos sean todos, mi nombre es Víctor Manuel Astudillo. En este video hablaremos sobre el proceso de extrusión. Generalidades. Bueno, sus primeras aplicaciones fueron la fabricación de tuberías de plomo para la conducción de gas y agua en la Inglaterra victoriana. La experiencia obtenida en la extrusión de plomo vio que ya en 1894 se aplicaran en la fabricación de perfiles de latón, los que vemos en la imagen, dando como resultado que en la época actual el proceso sea ampliamente usado en la fabricación de perfiles de formas muy diversas, no solo para metales suaves tales como el plomo y aleaciones de cobre o aluminio, sino también para aceros y aleaciones de níquel, entre otros. Bueno, ahora sí, hablamos qué es el proceso de extrusión. Es un proceso formado que actúa una fuerza de compresión en el cual el metal de trabajo es forzado a fluir a través de la abertura de un troquel para darle forma a su sección transversal. Es similar a la acción que se lleva a cabo para extraer pasta dental del tubo dentrífico. Se tiene el material en estado plástico, nuestro material, contenido en una cámara de compresión, que es en este caso cámara de extrusión, y se ejerce una presión obligándolo a salir a través de un dado o una boquilla. Se aplica una fuerza desde la prensa hidráulica. Nuestro material está en estado plástico. Al aplicarle fuerza de compresión lo hacemos pasar por el orificio que tiene una sección transversal y saldrá nuestra pieza final con la sección transversal definida del orificio. Tenemos nuestro tocho y aplicamos la fuerza de compresión y lo deformamos y nos sale nuestra pieza final. Parámetros para la extrusión. Hay que tener en cuenta dos parámetros. Uno de ellos el ángulo del troquel y el otro es orificios. En el ángulo troquel, a ángulos menores, mayor fricción, ya que va a haber mayor área de contacto entre el tocho del material y el contenedor. Para ángulos mayores se va a presentar mayores turbulencia y se va a requerir fuerza al pisón. Como observamos en la gráfica, ángulo de troquel versus fuerza al pisón, el ángulo óptimo está ni muy grande ni muy pequeño, debe ser un nivel intermedio. Este ángulo depende de otros factores como material de trabajo, temperatura del tocho y lubricación. A veces en consecuencia es difícil determinarlo para un trabajo en extrusión. Generalmente cuando se hacen trabajos de extrusión se calculan empíricamente. Un ángulo óptimo cuida nuestra herramienta de desgaste prematuro. Tenemos el otro parámetro que es un orificio. La forma del orificio del troquel afecta la presión requerida del pisón en una operación de extrusión, ya que si el orificio es una axial transversal compleja, se va a requerir mayor fuerza del pisón para extruir la pieza. Ahora pasamos a ver los tipos de extrusión. Uno de ellos es la extrusión directa. En este caso, el metal extruido fluye en la misma dirección que el pistón. Entonces se considera que el lingote se desplaza con respecto a la cámara de compresión durante el proceso. Como observamos en la imagen, la fuerza es aplicada por el pisón y el metal extruido fluye en esa misma dirección que la fuerza aplicada. En la extrusión directa va a haber mayor área de contacto entre el tocho y el contenedor. Esto ocasionará que aumente la fricción y por lo consecuente se requerirá mayor fuerza del pisón para extruir la pieza. A veces en la extrusión en caliente se complica más por la capa de óxido que se genera en el tocho, haciendo que la fricción aumente, por lo consecuente se aumentará la fuerza. Generalmente cuando se maneja extrusión en caliente hay un anillo anterior al proceso que limpia el tocho quitándole el óxido para que cuando ingrese al contenedor esté libre de óxido para que no genere tanta fricción.
En la extrusión directa también se pueden hacer secciones huecas, poniéndole un mandril en el pisón y la sección hueca tomará el diámetro de ese mandril, y de esta forma se podrán hacer secciones huecas. En la extrusión directa se pueden hacer secciones huecas, como hemos hablado, por ejemplo tubos, se pueden hacer secciones cuadradas, semicírculos, perfiles. Hay mucha variedad de secciones transversales que se pueden hacer en la extrusión directa, y además esta es una de las más utilizadas en la industria. Otro tipo de extrusión es la extrusión indirecta. En este caso, el metal fluye en dirección opuesta a la del movimiento del pistón. Como vemos en la imagen, la fuerza es aplicada en este sentido y el flujo del material fluye en dirección contraria. En este caso, el dado se encuentra montado regularmente en un ariete hueco. Este tiene limitaciones y requiere además de un herramiental complicado, lo cual restringe su campo de aplicación, dando como resultado que la extrusión directa sea el método utilizado. Como el tocho no se mueve respecto al recipiente, no hay fricciones en las paredes del recipiente. Por consiguiente, la fuerza al pisón es menor que en la extrusión directa. También se pueden obtener secciones huecas, se puede obtener también secciones sólidas. Como vemos, el orificio está en el pisón y este es el que le dará la forma a la pieza. La extrusión se puede realizar ya sea en frío o en caliente, dependiendo del material de trabajo y de la magnitud de deformación a que se sujete el material durante el proceso. Son algunos materiales típicos que se pueden extruir en caliente. Tenemos el aluminio, cobre, aleaciones de acero, magnesio, zinc, estaño y sus aleaciones. Algunas ventajas de trabajar en caliente es que reduce la fuerza al pisón, materiales que se extruyen en frío. Tenemos acero bajo al carbón y aceros inoxidables y el aluminio. El aluminio es el material ideal para trabajarlo, ya se puede trabajar en frío o en caliente. En frío, alguna ventaja es que acelera la velocidad de producción, ya que el material no se debe calentar, entonces reduce tiempos. Y la desventaja es que se requiere mayor fuerza al pisón para poder extruir una pieza. Prensa de extrusión. La primera prensa de extrusión fue fabricada en Inglaterra por Joseph Brown en 1797, con la finalidad de producir de plomo. Actualmente las prensas de extrusión son generalmente de accionamiento hidráulico y se clasifican en verticales y en horizontales. Las prensas verticales permiten mayor facilidad de alineación del vástago y las herramientas, y también permite menor exigencia de espacio que las prensas horizontales. En prensas horizontales tenemos que necesitan una gran altura de nave y se emplean básicamente cuando han de fabricarse piezas de estudio largas. Estas prensas horizontales se utilizan mucho a nivel industrial, ya que permiten mayor velocidad de producción. La velocidad en la que extruye una prensa está determinada en función del material que se pretende extruir. Aleaciones de alto punto de fusión como aceros y aleaciones refractarias requieren velocidades del orden de 25 a 40 por minuto, para evitar así problemas por la transferencia de calor del lingote al herramental. Por otra parte, para materiales como el aluminio son necesarios desplazamientos del pistón de hasta 0.1 metros por minuto. Consideraciones en una prensa de extrusión. La principal consideración que se debe tener a la hora de elegir una prensa es la potencia requerida, la fuerza que necesitamos para poder extruir la pieza. Esto depende fundamentalmente del material y perfil a extruir, del tamaño del tocho, el diámetro del tocho y longitud del tocho, de la velocidad de extrusión. Esto depende del material, si es aluminio, si es acero, etc. Y de la relación de extrusión,
relación entre el área inicial del tocho y el área del perfil. Tenemos la fórmula que nos indica esa relación de extrusión, que es Cx es igual a la relación que existe entre el área inicial y el área final, y eso nos da la relación de extrusión. Partes de prensa de extrusión. Esto es un esquemático donde nos muestra las partes más principales que tiene una prensa de extrusión. Primero, el cuerpo principal del cilindro. 2, el émbolo. Tercero, el punzón. Este es el que genera la presión sobre el tocho. El cuarto, contenedor, o también cámara de compresión. Quinto, contramatriz. Sexto, portamatriz. Séptimo, cabezal fijo. El octavo es ya de la pieza extruida. El noveno es la matriz. Esta matriz es la que contiene la sección transversal de la pieza que se quiere extruir. Décimo, tocho a extruir. El tocho es el material que vamos a extruir. Y un décimo, el disco de empuje. Está pegado al punzón. Gracias a la empresa Tecales por podernos compartir este video y poderles mostrar el proceso de extrusión de una empresa que produce perfiles de aluminio. El proceso de extrusión consiste en: primero llega lingotes de aluminio. Estos lingotes generalmente pesan aproximadamente 1 tonelada y miden más de 5 metros. Un brazo hidráulico sujeta el lingote y lo lleva hacia una banda transportadora, que lo dirigirá hacia un horno. Lo llevará hacia la temperatura inferior de recristalización para hacer el material más dúctil. Luego pasará hacia una cortadora que lo cortará en secciones más pequeñas para hacerlo más manejable y para que pueda ingresar hacia la cámara de compresión. Un brazo hidráulico acoplará el lingote de aluminio con la prensa hidráulica. En este proceso se utiliza una prensa horizontal, ya que estas son las más utilizadas en la industria. Se aplica una presión gradual que irá deformando el aluminio y hará que tome la sección transversal del dado. La velocidad de extrusión del aluminio está en 0.1 metros por minuto. Luego un operario selecciona el dado que se va a hacer en ese trabajo con la sección transversal ya definida. Sale la pieza ya extruida. En este caso vamos a ver el proceso de extrusión en caliente. Vamos a calentar el acero aproximadamente a 1200 grados centígrados, una temperatura menor a su temperatura de fusión. El lingote va a ser transportado hacia la prensa hidráulica, donde el pisón lo ingrese hacia la cámara de compresión. Esta es una presa horizontal que es controlada por operarios que, dependiendo del material, asimismo se aplicará la presión. La prensa aplica la presión y nuestra pieza es extruida.